Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con la clase de hoy día. Economista, buen día. Buenos días, dígame Lourdes. Lo que ¿Qué le sucede pasó? es que Jorge me dijo que ¿Cuál le Jorge? dijo entonces Jorge Guevara ¿Ya? que ¿Qué no pasó? se va a poder conectar por problemas de internet y me dijo que le avisan. No, ya, porque hoy día vamos a tener una actividad. Allá, igual yo le aviso. Ya está bien. Ya, gracias, economista. Listo. Bueno, vamos a... Ay, se sale esto. Vamos a continuar con la clase. Nos toca ver la unidad 4.1, lo que es independencia lineal y rango de una matriz. El objetivo de esta unidad es identificar los aspectos metodológicos para determinar la independencia lineal y el rango de una matriz. Ya nosotros hemos estudiado en clases anteriores cómo... perdón. Hemos estudiado hasta clases anteriores cómo desarrollar matrices. Hemos aprendido a resolver distintos tipos de sistemas matriciales, ecuaciones con matrices. Hemos aprendido también a resolver bajo el método de Leontief. Veíamos que con Leontief se podían dividir dos grupos en uno solo y se hacía una pequeña operación aritmética con una matriz identidad y al final resolvíamos bajo los métodos que ya conocemos, que es el método de Cramer, el método de la inversa y el método de Gauss o de Gauss-Jordan. Y el método de Gauss o Gauss-Jordan. Bueno, entonces, como les decía, veíamos los distintos procedimientos, entre ellos el método de Gauss-Jordan. De ahí resolvimos un sistema de ecuaciones. Bueno, ahora lo que vamos a resolver, o lo que vamos a aprender, es a identificar la independencia lineal. Esta independencia lineal, un poco para que tengan una idea en qué consiste, se aplica bastante cuando ustedes van a trabajar con sistemas de ecuaciones y quieren ver si una serie o una variable o un conjunto de variables posee relación con otra. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Para un poco entender bien a qué nos referimos cuando estamos hablando de dependencia lineal. Si nosotros tenemos un vector, podemos poner el vector 1, que está multiplicado por una constante, le vamos a poner la constante 1. Por otro lado tenemos la constante 2 del vector 2, ¿no? ¿Quién está ingresando? Y ahí tenemos. Vector 1. Recuerden que la constante la voy a poner con minúscula porque la constante es un número cualquiera. Y el vector, recuerden que representa una matriz. Entonces aquí esto con minúscula C2. Ahí tenemos estos elementos. Nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que la constante puede ser un elemento 3, le voy a poner, aleatoriamente le pongo 3, y que los elementos que componen al vector son 1, 2, 3, 4, 5. Me estoy inventando, ¿no? Pero si tenemos nosotros, por ejemplo, que el vector 2 va a ser, este C1 es 1, perdón, este elemento decimos que se vuelve 1, y aquí nos da 6, perdón, nos da 3, 6, 9, 12 y 15. Nosotros decimos de que esto es una matriz que tiene esta naturaleza, por decir, tenemos la matriz A, que está compuesto por estos elementos. Tenemos por otro lado la matriz B, que está compuesto estos elementos.
por estos elementos. Si nosotros queremos saber si estos vectores o si estas matrices tienen dependencia lineal o no dependencia lineal, es lo que vamos a aprender. Pero un poco para que sabemos de paso que de esta matriz B se deriva de la matriz A multiplicado por 3. Entonces, cuando se ocurren estas circunstancias, estamos diciendo de que hay una relación dependiente entre una variable con otra variable. Eso es un poco una introducción para que ustedes puedan entender en qué consiste la dependencia lineal. Regresamos al PowerPoint. Entonces, dependencia lineal. Vamos, me ayudan con la lectura. A ver. Ayúdenme con la lectura. Yo, profe, yo. A ver, Ian, ya. Ian. Con la lectura. A ver, Ian, ya. Ayúdenme con la lectura. Sea B1, B2, Bn, n vectores en un espacio vectorial B. Entonces, se dice que los vectores son linealmente dependientes si existe n escalares, C1, C2, Cn, no todos ceros tales que C1 por B1 más C2 por B2 más Cn por Bn es igual a 0. Ya listo, gracias, Ian. Entonces, ahorita estamos observando la definición de dependencia lineal. ¿Qué nos especifica esta definición? Primero, sean los vectores. Tenemos vectores, ya sabemos que los vectores es una matriz columna que tiene n filas por una columna. Entonces tenemos 1, 2, 3, hasta n vectores, los vectores que sean, de un espacio vectorial. ¿A qué se refiere esto de un espacio vectorial? Me regreso al Excel, ya les voy a compartir el Excel. Acá está. Ya, entonces, tenemos esto de aquí. Esta matriz es la matriz A, aquí le voy a poner una matriz C, le voy a poner números cualquiera. 22 está muy alto. ¿Ya? Entonces, voy a proceder a graficar esto. Voy a hacer un gráfico sencillo, insertar, gráfico. Acá está, en líneas. ¿Ya? Entonces, esto es el espacio vectorial. Es la dimensión, sabemos que es un conjunto de datos donde en la línea A sigue esta línea, la A es la azul, tenemos que esta es la azul, tenemos la B, es esta de acá, y la C es esta de acá arriba. Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de un espacio vectorial, nos estamos refiriendo a la trayectoria que toma cada punto en el plano cartesiano. En este caso tenemos un plano cartesiano de 2 dimensiones. Puede ser inclusive de que el A esté representado por las X, el B está representado por la Y, el C está representado por la Z, tenemos un tridimensional, pero no estamos estudiando nosotros álgebra vectorial, no nos estamos metiendo en este aspecto. Lo que es importante entender es que cuando hablamos de los datos espaciales, cuando estamos hablando del espacio vectorial, nos estamos refiriendo a la trayectoria que sigue cada uno de los puntos dentro del plano cartesiano. A eso se refiere un poquito para que tengan una noción básica de lo que involucra este concepto. Entonces, repito, sean los vectores, ya sabemos que los vectores son el conjunto de datos, en un espacio vectorial ya también sabemos a qué se refiere el espacio vectorial. Entonces, se dice que los vectores son linealmente dependientes. Linealmente dependientes quiere decir de que están unidos por una trayectoria representada por medio de una línea. Eso es lo que dice. Ponerlo a cargar. Ay, cierto, no he estado grabando. No, sí está grabando. Sí está grabando. Sí está grabando. Sí está grabando. Sí ha estado grabando. Sí está grabando. A ver, perdón. Se me pasó. Ya. Entonces tenemos
Se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares. Ya sabemos que el escalar no es nada más que un número cualquiera. Pertenece a los números reales, incluyendo el 0, y los números negativos, sean escalares C1, C2, hasta Cn. Eso está representando todo el universo de escalares que puede representar. Todos ceros, tales que se cumpla esta condición de que C1 más B1 más C2 más B2 va a ser igual a 0. Si se cumple esta condición, para cada vector, vamos a nosotros a tener que nos encontramos ante una función de dependencia lineal. Si no se cumple esta condición, sencillamente vamos a decir que los vectores son independientes. Y ustedes van a decir, y bueno, ¿y para qué me sirve esto? Tiene mucha utilidad porque cuando ustedes vayan a ver ya materias de aplicación con sistemas matriciales, ahí vamos a ver materias especializadas, por ejemplo, econometría, estadística inclusive, cuando ustedes vayan a aprender cómo se elaboran ciertos procesos, van a tener que identificar si determinadas variables tienen dependencia o independencia lineal. Entonces, dependiendo de que si tiene dependencia lineal o independencia lineal, se va a poder aplicar una u otra propiedad al momento de trabajar la información. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan bien, lo definan bien, para que puedan continuar con las actividades que corresponden. Entonces, en función de esto se concluye que si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes. Entonces nosotros podemos tener que un conjunto de matrices pueden ser independientes o pueden ser dependientes en función de algún vector, de algún escalar. Eso con respecto a esta definición. Ahora ustedes se deben preguntar, ¿y cómo mismo es que se hace esto? La pregunta, ¿cómo se determina si un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Tenemos dos maneras como se puede identificar esto. La primera es que dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo de otro escalar. ¿Qué significa esto? Me voy a regresar al Excel. Aquí nosotros estábamos viendo en el ejemplo de A y B, sabemos que... ¿Alguien más ha ingresado? Sabemos que el vector A es linealmente dependiente con el vector B. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros lo hicimos, nosotros formamos el vector B, simplemente tomamos un patrón, que es el 3, y multiplicamos a cada elemento. Una vez que lo multiplicamos, tenemos el nuevo vector, que es múltiplo de 3 con respecto al vector A. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Al vector 1 se está multiplicando por un escalar cualquiera. Para el caso de acá, habría que ver si existe o no existe linealidad, o son independientes. Eso es lo que se refiere a esta propiedad que estamos hablando. Otra manera es que un conjunto de n vectores en R a la m es siempre linealmente dependiente si n es mayor que m. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un conjunto de vectores, tenemos por decir 6 vectores, y tenemos que en su matriz R está expresado a un valor cualquiera, por ejemplo a la 5, y tenemos 6 vectores, entonces vamos a tener que n, son 6 vectores, es mayor que el elemento que se está expresando, entonces vamos a tener que va a existir una función dependiente, pero eso ya lo vamos a ver más adelante con más detalle, porque constituye un teorema de la dependencia e independencia lineal entre matrices. ¿Hasta allí alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Bueno, seguimos. Entonces, continuamos. Vamos a ver el primer teorema, que es el caso 1. Tenemos que dos vectores son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo del otro escalar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más clásico tenemos de que el vector 2 es igual al vector 1. Pero solamente que este vector 2 está en función de un escalar. Entonces sabemos que el vector 2 es un número, es un conjunto de datos, es una matriz, tiene un conjunto de datos, mientras que el otro es simplemente un conjunto de matriz que multiplica a un escalar. Es como que si nosotros hubiéramos hecho, voy a regresarme acá al Excel, tenemos el vector, voy a ponerle aquí el vector 1, sabemos que el vector 1 es cada uno de estos elementos, mientras que el vector 2 va a ser, de acuerdo a la definición, es C1, es C por B2. C por B2. Entonces, sabemos que C va a ser 3 por B2, entonces va a ser igual a este por 3, que es el valor del escalar. Voy a poner el dólar para que se congele la celda. Y se congela la celda. ¿Ya? Y así tenemos... ¿sí? Este ejemplo es lo que nos está explicando en la lámina del PowerPoint. Suponga que B2 es igual a C por B1 para cualquier escalar C distinto de 0. ¿Qué nos está indicando esto? De que aquí el valor de C puede ser 2, puede ser 6, perdón, puede ser 6, puede ser 3, 1, puede ser 9, perdón, cualquier número, ¿sí? Esto es un vector dependiente. Si van observando cómo va cambiando de valor a medida que le voy ingresando un distinto escalar. Entonces, estos son vectores dependientes. Tenemos que el vector 2 va a ser dependiente del vector 1 o va a representar una función o va a ser una función lineal del vector 1 por medio del escalar. A eso es lo que se refiere esta pequeña propiedad. Regresamos. Entonces vamos ahora a hacer esto algebraicamente. Tenemos B2 igual a CB1 y lo vamos a despejar. O sea, vamos a poner que esto es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer, el B2 paso al otro lado a restar y queda igual a 0. Entonces, CB1 menos B2. Sabemos que por definición aquí va a haber una constante. Como estamos trabajando en términos algebraicos, simplemente lo que vamos a representar a la constante para que quede la ecuación bien representada algebraicamente. B1 y B2 son linealmente dependientes cuando las constantes C1 y C2, al menos uno distinto de 0, se cumpla esta condición. Es decir, de que si nosotros le damos a C1 el valor de 0, el valor de C2 va a garantizar, al momento de despejar esta ecuación, de que el vector que se va a generar constituye a una función linealmente dependiente, a un vector linealmente dependiente. Si C1 es distinto de 0, vamos a despejar, estamos continuando, acá tenemos esta función, ahora le vamos a decir de que C1 va a ser distinto de 0 y vamos a despejar C1. Es decir, vamos a poner todo en función de C1 para ver cuál va a ser la función o el valor que corresponde a esta dependencia lineal.
Entonces, sabe que este que está positivo pasa al otro lado a restar, y este B va a pasar a dividir. Entonces tenemos que el B1, C1 es diferente de 0, despejo B1, obviamente el C2, B2 pasó al otro lado a restar, y acá tenemos C1, está como denominador, porque este multiplica, pasa a dividir. Y esto nos está indicando que el vector 1 va a ser múltiplo del escalar de B2. Y esto nos está representando una dependencia lineal. Esto un poco constituye a la explicación de lo que es una dependencia lineal cuando estamos trabajando con un vector, con un escalar. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Vuelvo a explicar el despeje, profe. El despeje, ¿cómo hicimos? Ya. A ver, voy a ponerme acá al Excel, ¿ya? Lo voy a poner en el Excel. Voy a compartir en el Excel. Aquí. Vamos acá abajo. La ecuación que tenemos, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos que el B2 es igual a CB1, ¿no? Hasta ahí no hay nada del otro mundo. Ahora lo que voy es esto, despejar, despejo. Voy a primero a igualar a 0. Igualar a 0. Igualar a 0, ¿no? Entonces, para esto, el CB1, C1, B1, C1, B1, lo que hago, el B2 pasa al otro lado restando. Entonces voy a poner acá menos. Como sabemos que aquí va a haber una constante, que es 1, en este caso vamos a representar esa constante como C2. C2, B2. ¿Ya? Y esto es igual a 0. ¿Ya? Ahí lo que hemos hecho es simplemente igualar a 0. Pasamos el un extremo al del otro, y ahí lo que estamos haciendo es restando. Esto nos va a quedar igual a 0. ¿Qué más nos indica la teoría? Vamos a ir a la teoría. Acá. Ya tenemos hecha esta parte. Tenemos que B1 y B2 van a ser linealmente independientes cuando se cumpla que las constantes C1 y C2, al menos uno distinto de 0, se cumpla esta condición. Es decir, que si nosotros, al momento de tener dos vectores, o de tener un conjunto de vectores, obviamente si tenemos n vectores, esto va a ser C1, B1, menos C2, B2, y así, y siguen las condiciones hasta el último elemento que va a ser igual a 0. Si se cumple esta condición, nosotros vamos a tener de que esto es una función, perdón, un vector lineal, o con dependencia lineal. Aquí lo que estamos haciendo es explicar el proceso cómo se ve algebraicamente. Tal que se cumple esta condición. Ahora que decimos, si C1 es igual a 0, entonces se va a despejar B1. Entonces voy acá al Excel a despejar B1. Para despejar B1, ¿qué me toca hacer? Que B1 va a ser igual, va a ser acá. Entonces para el otro lado va a pasar C2, acá lo voy a poner C2, B2. Obviamente C2 va a ser ahora positivo, porque aquí tenemos que es negativo, ¿no? Si ven el negativo, entonces va a ser C2, B2. Y el C1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Va a ser C1. ¿Ya? Y esta es la condición que nos va a indicar la dependencia lineal que tiene el vector 2 con respecto al vector 1. Es decir, que ¿qué nos va a garantizar? Esto, que si el escalar
les voy a regresar al PowerPoint. Ya. Tenemos que para el vector 1 va a ser un múltiple del escalar de B2. O sea, esto va a depender de los valores que tome B2. Eso nos está diciendo. Por lo tanto, si C2 es igual a 0, tenemos que C1 tiene que ser diferente de 0, y por lo tanto, al momento de reemplazar esto, vamos a tener que 0, y acá tiene que ser diferente de 0, entonces vamos a tener que existe una función, una condición de linealidad respecto a las matrices. A eso es lo que hace referencia esta partecita. Veámoslo con un ejemplo numérico para que quede un poquito más claro esta definición. Quizás con letra al comienzo es un poquito complejo de asimilarlo, pero vamos a verlo con números que es mucho más fácil. Aquí tengo este vector, lo voy a copiar al Excel, me voy al Excel, nuevamente, y acá voy a copiar los dos, vectores, ¿ya? Ahí tengo los dos vectores copiados. Entonces tengo el vector 1, es 2, menos 1, 0 y 3. Y el vector 2 va a ser menos 6, 3, 0 y 9. ¿Bien? Ahí tenemos estos dos vectores. ¿Cómo determinamos si son linealmente dependientes? ¿Qué condición es la que se debe de cumplir? De acuerdo a la definición, voy a regresar al PowerPoint. Acá. Debe de cumplirse esta condición. Esta condición. Copiar. Aquí tiene que cumplirse de que CB1 por CB2 es igual a 0. O sea, esto tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Profe, Dígame. en B2 al último puso 9 y es menos 9, se equivocó ahí. Ah, ya, listo, te agradezco. Menos Ya, 9. Ya, gracias, Duba. ¿Alguien más ingresado? ¿Admitir? Ya. Nos quedan 10 minutos, no importa. Bueno, entonces ya tenemos que confirmar esto. Ahora pregunto, ¿existirá algún valor que permita hacer esto? Que permita, si nosotros resolvemos algebraicamente esto, vamos a tener 2 menos 6, así. Tenemos esta matriz, tenemos esta otra, y tenemos esto. Tenemos que resolverla y ver si efectivamente nos va a quedar en la solución de la matriz, nos va a quedar 0, 0, 0, 0. Esa sería una opción. O la otra opción es simplemente buscar un elemento que nos permita llegar a esta operación. Entonces, nosotros aquí simplemente vamos a darnos cuenta que si lo multiplicamos por 3, vamos a insertar, es lo mismo que insertar a que diga 3 por esto. Si hacemos estos elementos, ¿qué nos va a quedar? Claro. ¿Qué nos va a quedar? No, ¿qué nos va a quedar igual? Es 3 por 2, me queda 6. Que es menos. Entonces,
si multiplico para cada uno de estos términos, me va a quedar, este es el primero. Aquí. Entonces, aquí vemos que nos sale el vector 2, menos 6, 3, 0 y menos 9. Entonces, aquí observamos que se cumple que esta condición es un vector que depende o que va a generar a otro vector por medio del escalar menos 3. Entonces, aquí podemos nosotros asegurar, si este le vamos a llamar la matriz A y esta es la matriz B, nosotros podemos asegurar que, voy a ponerlo acá abajo, de que B es linealmente dependiente, de A por el escalar menos 3. Por el escalar menos 3. ¿Ya? Ahí tenemos este ejemplo. Vamos a regresar a la función, al PowerPoint. Vamos aquí. Entonces aquí nosotros en este ejemplo tenemos que son linealmente dependientes debido a que el vector 2 es idéntico al vector 1, pero con la condición de que se multiplica el escalar 3. Ahí nosotros sabemos que este va a ser un vector linealmente dependiente. Ahora veamos este otro ejemplo. Tenemos 1, 2, 4. Vamos a ver que si es o no es un vector dependiente. Me regreso al Excel. Voy a copiar esta matriz de acá. Lo voy a copiar. Aquí hacemos nuevamente lo mismo. Entonces vamos a tener 1, 2 y 4. El otro vamos a tener 2, 5 y menos 3. A ver, participantes. Ya. Entonces, aquí tenemos estas dos condiciones. Tenemos que buscar así, nuevamente, vamos a darle nombre A y el vector B. Buscar un número que nos provea este resultado. O a su vez, ser 1, 2 y 4, 2, 5 y menos 3, y vamos a tener 0, 0, 0. Tenemos que encontrar un sistema de ecuaciones tal que nos provea como resultado es decir, que nosotros tendríamos, por ejemplo, 1, 0, 0, 1, aquí tendríamos 0, 0. Por ejemplo, si tenemos algo así, nosotros diríamos que es una función linealmente dependiente, por ejemplo así. ¿Ya? Tendríamos que esto existe dependencia lineal. Pero si nos sale, por ejemplo, algo así, al momento de resolver por Gauss-Jordan, ya nosotros podríamos asegurar de que la función no presenta linealidad. O sea, son funciones independientes. ¿Ya? Me regreso al ejercicio, en el PowerPoint. Entonces, acá, listo. Verificamos en los dos vectores que la linealidad se obtenga para un escalar cualquiera que multiplica a 1, a 2 y a 4 del nuevo resultado 2, 5 y menos 3. Si nosotros multiplicamos por 2 a cada uno de los términos, se cumple el primero, pero los otros dos no. Si hacemos que se sume 3, no vamos a poder. Si lo hacemos que se multiplique por 4, tampoco se va a obtener. Y si ustedes comienzan a probar con distintas combinaciones, no vamos a encontrar un número que permita que se cumpla esta condición para cada uno de los elementos del vector. Entonces, como es evidente, imposible cumplir la condición para cualquier número de C, vamos a tener que la función va a ser linealmente independiente. Es decir, que los términos tanto de la matriz A como de la matriz B
van a ser linealmente independientes. ¿Para qué sirve esto? Bueno, eso tiene un enorme de aplicaciones. Cuando ustedes ya están trabajando con datos reales, quieren pronosticar, a ustedes les va a convenir que si están haciendo una función entre una variable y otra, les va a convenir que exista linealidad, que sean funciones dependientes, o si quieren hacer algún estudio de casos donde quieren identificar variables independientes, entonces ahí también tienen que validar que efectivamente se cumple esta condición. Todas estas cositas tienen aplicaciones muy amplias en las materias que ustedes van a ver posteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, al regreso, ya se nos acaba el tiempo, en la siguiente parte vamos a hacer un trabajo, tómenle un capture de pantalla, porque vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces, hacemos un pequeño receso y volvemos en unos 5 minutitos. Profe, déjame ver Excel un ratito, porfa. ¿Qué quiere ver? Excel un ratito. Lo que estaba haciendo. Paso al Excel. Sí. Aquí. Ahí. ¿Qué necesita que le explique? Ya, gracias, profe. No, nada, quería ver algo que no me salí. Ya entonces, regresamos en unos 5 a 7 minutitos para hacer un taller. El taller lo vamos a hacer aquí, que consiste van a hacer estos dos ejemplos. ¿Ya? Entonces nos vemos en unos minutos.